¿Alguna vez has sentido que tu matrimonio atraviesa momentos de fragilidad inexplicable? Que aunque el amor está, la conexión parece perder fuerza. Que aunque no hay gritos, hay silencios que pesan. Que aunque caminan juntos, sus almas parecen distantes. ¿Y si te dijera que todo eso es Dios intentando enseñarte cómo cuidar tu matrimonio? Porque lo que muchos llaman crisis, lo que otros llaman rutina, lo que algunos creen que es simplemente falta de compatibilidad, en realidad puede ser una señal del cielo, una advertencia divina, una oportunidad espiritual disfrazada de conflicto humano. Dios no une matrimonios para que sobrevivan, los une para que florezcan, para que crezcan, para que se edifiquen y sean reflejo de su gloria en la tierra. Pero cuando la atmósfera se contamina, cuando el amor se enfría, cuando la comunicación se rompe, no es solo un problema emocional, es una alarma espiritual. Es Dios diciendo, aprende a cuidar lo que te he confiado. Hoy vamos a hablar de cómo Dios te enseña a cuidar tu matrimonio, de cómo Él permite ciertas tensiones, ciertos silencios, ciertos desafíos, no para destruir la relación, sino para despertar tu conciencia espiritual y enseñarte a proteger lo que Él ha puesto en tus manos. Vamos a hablar de señales, de principios bíblicos, de atmósferas espirituales, de comunicación, de restauración, de propósito y sobre todo de cómo pasar de un matrimonio que solo sobrevive a un matrimonio que florece bajo la cobertura de Dios. Antes de seguir, quiero que escribas en los comentarios esta frase profética. Señor, enséñame a cuidar mi matrimonio como tú lo harías. No es solo una frase, es una llave espiritual, es una oración sincera, es una declaración pública de que estás dispuesto a aprender, a proteger, a restaurar. Dale me gusta si sientes que esta palabra ya está tocando algo en tu corazón, algo que sabías que debía ser sanado, fortalecido, cuidado. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Aquí no hablamos para entretener, aquí hablamos para despertar, para proteger, para restaurar vidas y matrimonios conforme al propósito eterno de Dios. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede ser la clave para transformar no solo tu matrimonio, sino también tu legado familiar y espiritual. Dios nunca te entregará algo que no te enseñe a cuidar. Y el matrimonio es quizás una de las mayores responsabilidades espirituales que Él ha puesto en tus manos, porque no es simplemente una unión legal ni una sociedad emocional, es un pacto espiritual. Cuando Dios une dos vidas, no lo hace por casualidad, lo hace con propósito eterno, con diseño celestial, con una intención mucho más profunda de lo que nuestros ojos pueden ver. Pero ese pacto requiere ser protegido, y aquí es donde muchos fallan. Creen que porque hubo un sí en el altar, el matrimonio se sostendrá solo, que el amor bastará, que la historia juntos será suficiente. Pero no, un matrimonio no se sostiene solo con amor humano. Un matrimonio se sostiene con disciplina espiritual, con sabiduría divina, con una vigilancia constante sobre la atmósfera que se construye día tras día, porque el enemigo sabe que si destruye un matrimonio, destruye una familia, destruye un legado, contamina generaciones, y por eso lo ataca, no con fuerza bruta, sino con desgaste sutil, y es ahí donde Dios comienza a enseñarte cómo cuidarlo. Cuando los silencios se vuelven más largos que las conversaciones, Dios te está diciendo, no ignores esto, habla. Cuando la rutina se vuelve más fuerte que la pasión, Dios te está diciendo, no dejes que lo cotidiano mate lo eterno. Cuando la oración en pareja desaparece, Dios te está diciendo, el altar está vacío, y donde no hay altar, no hay presencia. Y quizás te preguntas, ¿por qué Dios no arregla esto directamente? Porque el matrimonio es un proyecto divino.
pero que se construye con manos humanas. Es tu responsabilidad levantar los muros, cuidar las puertas, vigilar las grietas. Y Dios, en su amor, te enseña a hacerlo, no dándote todo resuelto, sino inquietando tu espíritu, permitiendo tensiones, mostrándote señales. Cada discusión que se repite es una señal. Cada desconexión emocional que se alarga es una señal. Cada vez que prefieres el silencio al diálogo, es una señal. Dios te está diciendo, cuida lo que te entregué, no lo descuides, no lo ignores, no lo postergues, porque lo que no cuidas se deteriora, lo que no proteges se contamina, lo que no restauras se rompe. Por eso hoy, más que nunca, debes abrir tus ojos espirituales y decir, Señor, enséñame a ver las grietas antes de que se conviertan en abismos. Escribe eso en los comentarios ahora mismo. Señor, enséñame a ver las grietas antes de que se conviertan en abismos. No es solo una frase, es una oración profética, una invitación al cielo para que te muestre lo que quizás no estás viendo. Dale me gusta si sientes que esta palabra ya está tocando tu corazón, tu mente, tus emociones, y quizás recordándote momentos en los que ignoraste señales que Dios estaba usando para enseñarte a cuidar tu matrimonio. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Aquí no hablamos de relaciones desde la teoría, hablamos desde la revelación, desde la experiencia espiritual, desde la palabra viva que transforma no solo matrimonios, sino también atmósferas, generaciones, legados. Quédate hasta el final, porque todavía falta lo más profundo, cómo Dios no solo te enseña a cuidar tu matrimonio, sino cómo te capacita espiritualmente para restaurarlo, protegerlo y convertirlo en un altar donde su presencia habite cada día. Un matrimonio no es simplemente la convivencia de dos personas, es un altar espiritual, y donde hay altar hay presencia, y donde hay presencia hay vida, hay dirección, hay propósito. Pero cuando ese altar se descuida, cuando la oración en pareja se enfría, cuando la comunión se vuelve solo rutina, el altar se debilita, la presencia se apaga y la atmósfera comienza a llenarse de sombras. Por eso Dios insiste en enseñarte cómo cuidarlo, porque no es solo por amor humano, ni por convivencia pacífica, es porque tu matrimonio tiene un propósito espiritual que va mucho más allá de la felicidad emocional. Es un altar donde Dios quiere manifestarse, donde quiere hablar, donde quiere guiar, donde quiere construir generaciones alineadas a su corazón. ¿Y sabes qué es lo que más entristece al Espíritu Santo? Cuando el matrimonio, que debía ser un espacio sagrado, se convierte en un territorio de indiferencia, de orgullo, de egoísmo, cuando el altar se llena de reclamos y no de oraciones, cuando las palabras se usan más para herir que para sanar, cuando el silencio se convierte en muro en lugar de ser pausa para la reconciliación. Dios no te entregó ese matrimonio para que sobrevivas, sino para que florezcas. No te unió con esa persona para que te acostumbres, sino para que crezcan juntos, para que se edifiquen mutuamente, para que se impulsen hacia el propósito eterno. Pero el enemigo lo sabe, y por eso ataca el altar matrimonial. ¿Cómo? Con indiferencia, con falta de comunicación, con rutinas que matan la intimidad, con distracciones que los separan. Y mientras tú crees que es solo cansancio, que son solo etapas normales, Dios está diciendo despierta, no es solo rutina, es un ataque a tu altar. Por eso hoy te digo, vuelve a levantar el altar en tu matrimonio, vuelve a orar juntos, aunque al principio sea incómodo. Vuelve a declarar la palabra sobre tu casa, aunque parezca que ya no hay esperanza. Vuelve a bendecir a tu esposo, a tu esposa, aunque las heridas te hayan hecho guardar silencio, porque lo que tú no restaures se seguirá rompiendo, lo que tú no cubras se seguirá contaminando, lo que tú no protejas será vulnerado.
Escribe ahora en los comentarios: hoy decido restaurar el altar de mi matrimonio. No es solo una frase, es un acto profético, es una decisión espiritual, es una llave que puede abrir el cielo sobre tu casa. Dale me gusta si sientes que Dios ya está hablándote, inquietándote, llamándote a volver a cuidar lo que quizás descuidaste. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora, porque aquí no solo hablamos de restaurar relaciones, hablamos de restaurar atmósferas espirituales, de reconstruir altares, de volver a provocar que la presencia de Dios habite en medio del matrimonio. Quédate hasta el final, porque en los próximos bloques te voy a mostrar cómo Dios te equipa con herramientas espirituales para proteger tu matrimonio de toda influencia externa, de todo desgaste interno y de todo intento del enemigo por apagar el fuego que un día encendieron. Dios nunca te deja solo en la tarea de cuidar tu matrimonio. Él no solo te dice, protégelo, sino que te entrega herramientas espirituales para que puedas hacerlo con autoridad, con sabiduría, con firmeza. Y la primera de esas herramientas es la oración en unidad. No hay nada que fortalezca más un matrimonio que orar juntos. No una oración superficial, no una rutina religiosa, sino orar desde la vulnerabilidad, desde la sinceridad, desde el reconocimiento de que sin Dios el matrimonio se fractura. Cuando dos se unen en oración, se alinean espiritualmente. El orgullo se rompe, el egoísmo se debilita, la atmósfera se limpia, la presencia de Dios vuelve a habitar en medio de ellos. Pero cuando dejan de orar juntos, comienzan a caminar en direcciones distintas, aunque físicamente sigan en la misma casa. Por eso hoy Dios te está diciendo, vuelve a orar con tu esposo, vuelve a orar con tu esposa, aunque al principio haya silencios, aunque las palabras no fluyan, comienza, porque donde hay oración, hay restauración. La segunda herramienta que Dios te entrega es el discernimiento espiritual. No todo lo que afecta tu matrimonio es evidente. Hay cosas que operan en lo invisible, heridas no tratadas, palabras que nunca se sanaron, atmósferas de pesadez, interferencias externas que se han permitido entrar en la casa. Por eso Dios te da discernimiento, para que detectes cuándo la atmósfera en tu hogar se está contaminando, para que sientas cuándo el enemigo está intentando sembrar división, para que puedas cortar con autoridad todo lo que no proviene de él. ¿Has sentido que después de ciertas conversaciones la paz en tu casa se va? ¿Has notado que, tras ciertos silencios, la tensión se instala como si fuera parte del mobiliario? Eso no es normal. Eso es una señal espiritual. Es Dios inquietándote, enseñándote a vigilar la atmósfera de tu matrimonio. La tercera herramienta es la cobertura espiritual. Un matrimonio que no está cubierto espiritualmente es un matrimonio expuesto, vulnerable, frágil. Por eso necesitas rodearte de personas que también amen la presencia de Dios, que puedan orar por ustedes, que puedan aconsejarlos con sabiduría, que puedan sostenerlos cuando el desgaste sea grande. No fue el diseño de Dios que vivieran aislados, sino bajo cobertura, en comunidad, en intercesión mutua. Y la cuarta herramienta es la decisión diaria de amar. El amor en el matrimonio no es un sentimiento que se mantiene solo, es una decisión espiritual que se renueva cada día, a pesar del cansancio, a pesar de las diferencias, a pesar de las heridas. Es decidir bendecir en lugar de maldecir. Es decidir hablar cuando quieres callar. Es decidir sanar cuando quieres huir. Dios te está diciendo hoy, te he entregado un pacto. Te entrego también las herramientas para cuidarlo. No estás solo, no estás sola. Tienes oración, discernimiento, cobertura y la fuerza espiritual para decidir amar, incluso cuando el alma quiere rendirse.
Por eso quiero que escribas ahora en los comentarios: hoy decido cuidar mi matrimonio con las herramientas que Dios me entrega. No es solo una frase, es un compromiso espiritual, una declaración de que no dejarás que lo que Dios te entregó se pierda por descuido o indiferencia. Dale me gusta si esta palabra está equipándote, si sientes que Dios ya está entregando herramientas espirituales a tu corazón. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal es un espacio de formación espiritual, donde aprendemos no solo a recibir bendición, sino a cuidarla, a protegerla, a fortalecerla. Quédate hasta el final, porque en los próximos bloques vamos a entrar en algo aún más profundo. Cómo blindar tu matrimonio frente a las crisis externas e internas, y cómo convertirlo en una fortaleza espiritual que ni el desgaste, ni la rutina, ni el enemigo podrán derribar. Un matrimonio no se blinda solo con promesas, se blinda con acciones espirituales concretas, porque las crisis vendrán, las tensiones aparecerán, el desgaste intentará filtrarse. El enemigo buscará grietas para sembrar división, confusión, frialdad, pero tú tienes la autoridad, tú tienes la responsabilidad y tú tienes las herramientas para proteger lo que Dios te entregó. ¿Cómo blindar tu matrimonio? Primero, con vigilancia espiritual constante. No puedes bajar la guardia, no puedes creer que porque ahora están bien, siempre lo estarán. Las grietas no aparecen de un día para otro. Se forman con pequeñas negligencias, un silencio no sanado, una palabra maldicha, un resentimiento guardado, una oración que se dejó para mañana y después para nunca. Dios te dice hoy: no ignores las pequeñas grietas, porque mañana serán abismos. El matrimonio se blinda cuando vigilas, cuando cuidas cada palabra, cuando proteges cada gesto, cuando sanas cada herida en el momento, y no cuando ya es demasiado tarde. Segundo, con protección de la intimidad. Hay cosas de tu matrimonio que nadie debe saber, que nadie debe opinar, que nadie debe tocar. Hoy muchas relaciones se rompen no por las crisis internas, sino por las injerencias externas. Amigos que opinan sin sabiduría, familiares que contaminan con sus consejos, voces que siembran duda en lugar de fe. Dios te dice: protege tu intimidad como proteges un tesoro, porque es un tesoro. La atmósfera matrimonial es sagrada, y todo lo sagrado debe ser protegido, honrado, guardado. Tercero, con resolución inmediata de los conflictos. No dejes que el enojo se acumule, no permitas que las diferencias se transformen en resentimientos. La Biblia es clara: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque el enojo no resuelto se transforma en rencor, y el rencor contamina el altar matrimonial. ¿Hace cuánto que no resuelves esa tensión? ¿Hace cuánto que no hablas de eso que te duele? ¿Hace cuánto que guardas silencio, esperando que se solucione solo? Dios te está diciendo: no lo postergues más. Lo que hoy no enfrentes, mañana será una fortaleza espiritual en tu contra. El matrimonio se blinda cuando se resuelve con humildad, con perdón, con diálogo, no cuando se evita, no cuando se esconde. Cuarto, con recordatorios espirituales constantes de por qué están juntos. El matrimonio se desgasta cuando se olvida el propósito. No están juntos solo para sobrevivir, ni para pagar cuentas, ni para criar hijos. Están juntos porque Dios los unió con un propósito eterno, para reflejar su gloria, para levantar generaciones bendecidas, para ser un altar de su presencia. Por eso, cada vez que sientas que el amor se enfría, que la rutina pesa, que las fuerzas se agotan, recuerda: estamos juntos por un propósito mayor que nosotros. Ese recordatorio es una fortaleza. Ese propósito es una muralla espiritual que protege su relación. Escribe ahora en los comentarios: hoy decido blindar mi matrimonio con acciones espirituales concretas. Que no sea solo una frase, que sea una decisión,
un compromiso, un acto profético que sella tu determinación de proteger lo que Dios te entregó. Dale me gusta si esta palabra está fortaleciéndote, si sientes que Dios está activando en ti una nueva responsabilidad espiritual. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Aquí no solo hablamos de fe, sino de estrategias espirituales para proteger, edificar y blindar lo que Dios nos entrega. Quédate hasta el final, porque en los próximos bloques vamos a hablar de algo aún más profundo. Cómo convertir tu matrimonio en un altar profético, no solo protegido, sino activado para bendecir a otros y a las próximas generaciones. Dios no te dio un matrimonio solo para que lo protejas, sino para que lo actives como un altar profético. Porque cuando un matrimonio está bajo la cobertura de Dios, cuando está protegido, vigilado, restaurado, no es solo un refugio emocional, es un testimonio vivo, un canal de bendición, una evidencia de la gloria de Dios en la tierra. ¿Sabes por qué el enemigo ataca tanto los matrimonios? Porque él sabe que cuando un matrimonio se convierte en un altar profético, cambia atmósferas, impacta generaciones, rompe maldiciones familiares y establece nuevos legados espirituales. Un matrimonio que ora unido se convierte en una casa donde la presencia de Dios es palpable. Un matrimonio que adora unido convierte su hogar en un santuario donde el Espíritu Santo habita. Un matrimonio que decide perdonarse, restaurarse y protegerse se convierte en un ejemplo vivo para sus hijos, para su familia, para su comunidad. Por eso Dios te está diciendo hoy, no solo cuides tu matrimonio, actívalo como altar. No solo lo veas como un vínculo humano, míralo como una plataforma espiritual desde donde el cielo quiere manifestarse. Cuando tú y tu esposo, cuando tú y tu esposa deciden juntos, nuestra casa servirá al Señor. Cuando juntos declaran, este altar será un espacio de adoración y no de conflictos, entonces se rompe el ciclo de destrucción, se quiebra la rutina que enfría, se desactiva la estrategia del enemigo que quiere sembrar desgaste. Hoy tu matrimonio puede ser más que una relación que se sostiene, puede ser un altar que irradia presencia, que atrae bendición, que modela el amor de Cristo para otros. Y eso es una decisión espiritual. No necesitas un matrimonio perfecto para que sea un altar. Necesitas un matrimonio dispuesto, obediente, humilde, que reconoce sus grietas pero no se rinde, que decide cada día. Aquí se adorará a Dios, aquí se restaurará lo que se rompa, aquí se protegerá lo que el cielo confió. Por eso quiero que hagas ahora un acto profético y lo escribas en los comentarios. Hoy activo mi matrimonio como un altar profético para la gloria de Dios. Que sea tu declaración, tu sello, tu compromiso espiritual. Dale me gusta si sientes que esta palabra está encendiendo algo en ti. Si sientes que Dios te está llamando no solo a proteger, sino a activar. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Aquí no solo hablamos de restaurar, sino de activar, de edificar, de transformar lo cotidiano en sagrado. Quédate hasta el final, porque en los próximos bloques te voy a mostrar cómo este altar profético no solo bendecirá tu hogar, sino que impactará a tus hijos, a tu familia, a las generaciones que vendrán, liberándolos de maldiciones y posicionándolos bajo un legado de bendición. Cuando conviertes tu matrimonio en un altar profético, no solo bendices tu presente, sellas el futuro de tus generaciones, porque todo altar que levantas hoy es una cobertura que protege a tus hijos. Es un blindaje espiritual que rompe ciclos de maldición. Es una plataforma de bendición que se extiende mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver. ¿Te has preguntado por qué tantas familias repiten los mismos patrones? Divorcios que se heredan, infidelidades que se repiten, frialdad emocional que pasa de generación en generación. No es casualidad.
Son ciclos espirituales que se perpetúan porque nadie levantó un altar, porque nadie se atrevió a decir, aquí se quiebra el ciclo, aquí se levanta un nuevo legado. Y Dios te está diciendo hoy, ese alguien eres tú. Eres tú quien tiene la autoridad para cortar con lo que tus padres no cortaron. Eres tú quien tiene la responsabilidad de no repetir lo que viste en tu infancia. Eres tú quien puede decidir, mi matrimonio será diferente, mi familia será diferente. Mis hijos caminarán bajo una atmósfera de bendición, no de destrucción. Y eso se logra levantando el matrimonio como un altar profético. Cada vez que oras con tu esposo, con tu esposa, estás liberando a tus hijos de repeticiones espirituales destructivas. Cada vez que decides perdonar en lugar de guardar rencor, estás enseñando a las próximas generaciones cómo se rompe la cadena de la amargura. Cada vez que eliges comunicarte en lugar de callar, estás mostrando a tus hijos que el amor se construye, que el respeto se gana, que la paz se protege. Hoy Dios te está dando la oportunidad de no solo vivir un matrimonio que sobrevive, sino de levantar un altar que trasciende. Un altar que será referencia espiritual para tus hijos, para tus nietos, para los hijos de tus nietos. ¿Lo entiendes? No es solo por ustedes, es por ellos. No es solo por tu felicidad emocional, es por el legado espiritual que dejarás. Por eso quiero que hagas ahora un acto profético y lo escribas en los comentarios. Hoy levanto mi matrimonio como altar para bendecir a mis generaciones. Que sea tu grito espiritual, tu decisión firme, tu compromiso eterno. Dale me gusta si sientes que esta palabra te está confrontando, sacudiendo, despertando a una responsabilidad que quizás habías ignorado. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal es un espacio donde no solo despertamos discernimiento, sino donde levantamos altares que protegen legados, que transforman generaciones, que sellan herencias de bendición. Quédate hasta el final, porque en los próximos bloques vamos a hablar de cómo mantener ese altar vivo, encendido y protegido frente a todo intento del enemigo de apagarlo o contaminarlo. Levantar un altar es poderoso, pero mantenerlo encendido es una decisión diaria. No basta con un momento de oración emotiva, con una reconciliación sincera, con una promesa renovada. El altar matrimonial se mantiene vivo cuando se alimenta cada día con actos de amor, de servicio, de perdón y sobre todo, de presencia de Dios. Porque el enemigo sabe que no puede derribar lo que Dios ha unido, pero sí puede intentar apagar el fuego del altar si tú lo permites. No lo hará con grandes explosiones, sino con pequeñas distracciones, con la rutina que los separa, con las obligaciones que los desconectan, con las heridas no sanadas que se acumulan en silencio. Por eso Dios te está diciendo hoy, no dejes que el altar se apague. Vuelve a encender la oración en pareja, aunque al principio se sienta forzada. Vuelve a tener tiempos de adoración juntos, aunque no sepas cómo empezar. Vuelve a hablar de sueños, de proyectos, de propósito, no solo de cuentas, de problemas o de rutina. Un altar se mantiene vivo cuando es un espacio de encuentro, no solo físico, sino espiritual, emocional y profético. Cada vez que oras con tu esposo o tu esposa, sopla sobre las brasas del altar. Cada vez que eliges amar aunque no sientas, pones leña al fuego. Cada vez que perdonas antes que acusar, alimentas la llama. Cada vez que priorizas tiempo de calidad, fortaleces las bases. No permitas que las urgencias maten lo importante. No permitas que el cansancio apague lo sagrado. No permitas que el orgullo cierre lo que solo la humildad puede restaurar. Dios te está entregando hoy no solo la responsabilidad, sino la capacidad espiritual de mantener vivo tu altar matrimonial, no con tus fuerzas, sino con su presencia, no con tus habilidades, sino con su sabiduría.
Por eso quiero que hagas ahora un acto profético y escribas en los comentarios: hoy decido mantener encendido el altar de mi matrimonio cada día. Que sea tu declaración, tu decisión, tu compromiso espiritual. Dale me gusta si sientes que esta palabra está encendiendo algo en ti, si sabes que hay un altar que necesita ser reavivado, protegido y sostenido. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal es un espacio donde no solo hablamos de restaurar, sino de mantener vivo lo restaurado, de proteger lo levantado, de sostener lo que Dios entregó. Quédate hasta el final, porque en los próximos bloques vamos a hablar de cómo, cuando el altar matrimonial se mantiene encendido, se convierte en una fortaleza espiritual inexpugnable, frente a la cual ni las crisis, ni las tentaciones, ni el enemigo pueden prevalecer. Cuando decides mantener encendido el altar de tu matrimonio, no solo estás preservando la conexión emocional entre tú y tu pareja, sino que estás levantando una verdadera fortaleza espiritual. Esa fortaleza no es de paredes físicas, sino de convicciones, de decisiones, de actos cotidianos que día tras día refuerzan el compromiso que un día declararon delante de Dios y de los hombres. Una pareja que ora junta no solo se protege de los conflictos habituales, sino que se cubre mutuamente frente a los ataques invisibles que buscan desgastar, dividir y apagar el amor que un día fue encendido por Dios mismo. Porque aunque muchos creen que las crisis matrimoniales son inevitables y que la rutina siempre matará la pasión, la verdad es que un matrimonio que se blinda con la presencia de Dios se vuelve casi impenetrable a las estrategias del enemigo. Pero no se trata de vivir en tensión ni en miedo, sino de vivir con conciencia espiritual, sabiendo que cada decisión importa, que cada palabra edifica o destruye, que cada elección fortalece o debilita el vínculo. Y aquí es donde Dios te recuerda hoy que no estás llamado a simplemente sobrevivir en tu relación, sino a prosperar espiritualmente en ella, a disfrutarla como un regalo divino, como un espacio sagrado que refleja su amor, su paciencia, su gracia y su perdón. Un matrimonio así se convierte en un refugio, no solo para los esposos, sino para sus hijos, para sus familias, para quienes los rodean. Las personas notan la diferencia cuando entran a un hogar donde el altar está vivo, donde la atmósfera es limpia, donde la paz se respira en cada rincón, y ese es el resultado de un compromiso silencioso pero poderoso. Decidir cada día mantener esa fortaleza espiritual en pie. Por eso, quiero invitarte a que hagas ahora una declaración profética, escribiéndola en los comentarios. Hoy decido que mi matrimonio será una fortaleza espiritual protegida por la presencia de Dios. No es solo un comentario, es una decisión que marcará la diferencia en cómo vives, cómo amas y cómo proteges lo que Dios te ha confiado. Dale me gusta si esta palabra está despertando en ti la conciencia de que tu matrimonio no es solo una relación, sino un ministerio, una misión y una fortaleza. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Aquí no solo hablamos de teoría, aquí hablamos de realidades espirituales que transforman hogares, matrimonios y generaciones. Quédate hasta el final, porque en los próximos bloques te mostraré cómo esa fortaleza no solo protege tu hogar, sino que se convierte en un testimonio poderoso para todos los que te rodean, mostrando que lo que Dios une, nadie lo puede destruir. Cuando tu matrimonio se convierte en una fortaleza espiritual, automáticamente se transforma en un testimonio que inspira a otros, aun sin que ustedes lo busquen o se den cuenta.
Las personas que se acercan, los amigos, la familia, incluso los desconocidos, perciben que hay algo distinto, una paz que no depende de las circunstancias, una unión que no se explica solo con palabras humanas, sino con algo que trasciende, la presencia de Dios habitando en medio de ustedes. Ese testimonio no se da por la perfección, porque no se trata de mostrar un matrimonio sin errores o sin conflictos. Todo lo contrario, se trata de reflejar cómo, a pesar de los desafíos, el amor se sostiene, la comunicación se repara, el perdón se concede y la presencia de Dios es el eje que mantiene todo en equilibrio. Ese testimonio tiene un poder inmenso, porque otros matrimonios, quizás en crisis, quizás al borde del colapso, mirarán hacia ustedes y pensarán: si ellos pudieron, si ellos supieron proteger lo que Dios les entregó, entonces nosotros también podemos. Y eso es parte de tu llamado espiritual, que tu matrimonio no solo sea una fuente de satisfacción personal, sino una plataforma desde donde Dios pueda mostrar al mundo que sí es posible amar de manera incondicional, que sí es posible construir sobre la roca y no sobre la arena, que sí es posible sostenerse en medio de las tormentas y salir aún más fuertes. Lo que antes te parecía solo una relación, ahora se ha convertido en una misión, en un legado, en una señal viva del amor de Dios. Por eso hoy quiero invitarte a hacer otra declaración profética. Escribe en los comentarios: mi matrimonio será testimonio vivo del amor y la presencia de Dios. Que no sea solo una frase bonita, sino una decisión profunda que renueve tu compromiso con lo que el cielo te confió. Dale me gusta si sientes que esta palabra está despertando en ti una nueva visión sobre tu matrimonio. Si sientes que Dios te está llamando a dejar de verlo solo como un vínculo humano y empezar a verlo como un altar vivo y una fortaleza espiritual que inspira y protege. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque aquí cada palabra está diseñada para fortalecer no solo tu fe personal, sino también tu vida familiar y matrimonial. Quédate hasta el final, porque en los próximos bloques te mostraré cómo cultivar día a día ese testimonio, evitando que se apague o que se diluya con la rutina, y cómo Dios puede usar incluso tus debilidades para glorificarse en tu matrimonio. Cultivar el testimonio de tu matrimonio no es un evento puntual, ni una meta que se alcanza una vez y ya se mantiene sola. Es un proceso diario, silencioso, lleno de pequeños gestos, de decisiones conscientes y de renuncias necesarias. Y es justamente en la rutina, en lo cotidiano, en esos momentos que parecen insignificantes, donde se cultiva o se descuida ese testimonio. Hay días en los que será fácil amar, en los que la paciencia fluirá, en los que la alegría será espontánea, pero habrá otros en los que te costará, en los que el cansancio, el orgullo o la falta de tiempo querrán apagar ese fuego. Y es allí donde Dios te recuerda que el testimonio no se basa en la perfección, sino en la perseverancia. Que no se trata de no fallar nunca, sino de levantarse siempre, de pedir perdón cuando sea necesario, de elegir el amor sobre el orgullo, el diálogo sobre el silencio, el perdón sobre el resentimiento. Incluso tus debilidades, esas que quizás te avergüenzan o te hacen sentir insuficiente, pueden ser usadas por Dios para fortalecer tu matrimonio. Porque cuando reconoces tus limitaciones, permites que el Espíritu Santo intervenga, que sane, que restaure, que fortalezca lo que humanamente tú no puedes sostener. No temas mostrarte vulnerable frente a tu pareja, no temas decir lo siento, no temas admitir no sé cómo seguir. Porque ahí, en esa honestidad, es donde Dios se glorifica y donde el testimonio se hace aún más real, más cercano, más inspirador.
Por eso hoy quiero que escribas en los comentarios esta declaración profética. Decido cultivar mi matrimonio cada día con perseverancia, amor y dependencia total de Dios. Que sea tu compromiso renovado, tu acto de fe, tu forma de decir, no permitiré que la rutina apague lo que Dios encendió. Dale me gusta si esta palabra está confrontando y fortaleciendo tu corazón, si sabes que, más allá de tus fuerzas, el Espíritu Santo está sosteniendo tu relación. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este es un espacio para quienes han entendido que el matrimonio no es solo una relación emocional, sino una misión espiritual, una fortaleza y un testimonio vivo. Quédate hasta el final, porque en los próximos bloques hablaremos de cómo permitir que la presencia de Dios sea siempre el centro de tu matrimonio, la fuente de tu fuerza, tu paz y tu propósito. Permitir que la presencia de Dios sea el centro de tu matrimonio es la decisión más importante que puedes tomar. Porque cuando Él está en el centro, todo se alinea, incluso cuando las circunstancias parecen caóticas, incluso cuando los sentimientos flaquean, incluso cuando los recursos humanos se agotan. No se trata solo de invocar a Dios en momentos de crisis, sino de hacer de su presencia el eje alrededor del cual gira toda la vida matrimonial. Un matrimonio centrado en Dios no es perfecto, pero es fuerte. No está libre de conflictos, pero sí está lleno de recursos espirituales para superarlos. La presencia de Dios trae sabiduría cuando las palabras humanas se acaban, trae paz cuando los ánimos se encienden, trae dirección cuando la confusión amenaza con instalarse. Por eso, más que buscar soluciones rápidas o técnicas de comunicación, lo primero que debes buscar es la presencia de Dios en tu hogar, en tu relación, en cada conversación, en cada decisión, en cada gesto de amor o de corrección. Y eso se cultiva de manera sencilla pero constante, orando juntos, incluso cuando no saben qué decir, leyendo la palabra, aunque sea unos versículos, recordando que hay un diseño divino mucho más grande que sus propios planes. Adorando juntos, incluso en medio de las lágrimas, declarando que Dios sigue siendo fiel, que su propósito sigue en pie, que su presencia sigue sosteniéndolos. Hoy, Dios te está recordando que tu matrimonio no es sostenido por tus fuerzas, ni por la historia que tienen juntos, ni por la compatibilidad emocional. Tu matrimonio se sostiene porque Dios habita en medio de ustedes, porque su presencia es el cimiento y el techo, el refugio y la guía, la fuerza en la debilidad y la paz en medio de la tormenta. Por eso quiero que hagas ahora una última declaración antes del cierre. Escribe en los comentarios: decido que la presencia de Dios será siempre el centro de mi matrimonio. Que sea tu oración, tu compromiso, tu anhelo más profundo. Dale me gusta si sientes que esta palabra está alineando tu corazón con el diseño divino para tu relación. Si reconoces que más que técnicas o consejos, lo que tu matrimonio necesita es más de Dios, más de su presencia, más de su guía. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Aquí no solo compartimos palabras que inspiran, sino mensajes que transforman, que restauran y que edifican matrimonios con propósito, con presencia y con paz. Quédate hasta el final, porque en el próximo y último bloque vamos a sellar esta palabra con una bendición profética, con un llamado a la acción y con una declaración que marcará este día como un antes y un después en tu vida matrimonial. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad, fue Dios quien te trajo, quien te sostuvo, quien te habló, quien te confrontó y quien hoy te bendice. Esta no fue una palabra más, fue una activación espiritual, una restauración, una protección y sobre todo una invitación divina a vivir tu matrimonio como Dios lo diseñó.
fuerte, restaurado, protegido, lleno de su presencia y convertido en un altar profético que bendecirá no solo tu vida, sino también la de tus hijos, tu familia y las generaciones que vendrán. Hoy quiero bendecir tu matrimonio, declarar sobre ti y sobre tu pareja que la presencia de Dios será el cimiento y el refugio, que el amor será renovado, que el altar será restaurado y que lo que el enemigo intentó destruir será transformado en testimonio, en fortaleza y en gloria. No importa cuán desgastado te sientas, no importa cuán fracturada creas que está la relación, cuando Dios interviene, todo se puede restaurar, todo se puede renovar, todo puede volver a florecer. Por eso te invito a que selles esta palabra con una declaración poderosa en los comentarios. Hoy decido restaurar, proteger y bendecir mi matrimonio como un altar de Dios. Que sea tu compromiso, tu testimonio, tu acto de obediencia y de fe. No te vayas sin hacerlo, porque esta declaración será como un sello espiritual, una señal de que esta palabra no solo la escuchaste, sino que la hiciste tuya, que la recibiste en tu corazón y que te dispones a caminar en obediencia. Dale me gusta si esta palabra tocó tu vida, si sientes que Dios habló directamente a tu situación, si sabes que este es el momento de actuar, de restaurar, de proteger y de bendecir lo que Él te confió. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque este canal no es solo un lugar de inspiración, sino un espacio espiritual donde edificamos matrimonios, restauramos familias y levantamos altares que el enemigo no puede destruir. Y sobre todo, comparte este video con alguien que sabes que necesita esta palabra. Tal vez hay un matrimonio cerca de ti que está desgastado, al borde del colapso, sin fuerzas, sin dirección. Sé tú el instrumento que Dios use para traer restauración, para encender de nuevo el altar, para mostrar que con Dios siempre hay esperanza, siempre hay redención, siempre hay futuro. Ahora, quédate unos minutos más. La música que escucharás no es un simple fondo, es un ambiente espiritual, es un espacio para sellar esta palabra, para respirar, para orar, para dejar que el Espíritu Santo termine la obra que comenzó en ti y en tu matrimonio. No te vayas apresurado, quédate. Descansa en la presencia de Dios, permite que su paz llene tu corazón y renueve tu propósito. Y recuerda, un matrimonio restaurado, protegido y encendido por Dios no es solo una bendición personal, es un testimonio eterno, es un altar que impacta generaciones, es una fortaleza espiritual que ni las tormentas, ni el desgaste, ni el enemigo podrán derribar. Hoy, tu matrimonio es ese altar, hoy tu vida es ese testimonio. Hoy, tu legado comienza a escribirse con letras de obediencia, de amor y de fe.